a todos los organizadores de esta conferencia, especialmente pues a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, al doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, por supuesto la Universidad de Guadalajara, a ti, Manlio, por la organización y por la fluida comunicación, y por supuesto también al doctor Jesús Chávez Cervantes, eh, quien quien ha establecido el puente, por así decirlo, entre la comisión y yo para este espacio, para organizar esta breve conferencia o charla. Bueno, el tema de hoy es el derecho humano a gozar de un ambiente sano y su relación con otros derechos humanos, ¿vale? Como ustedes pueden pues inferir con base en la presentación tan generosa que hizo Manlio de mí, mi nacionalidad es pues la colombiana, yo soy colombiano, vivo en Colombia, mi formación jurídica por supuesto pues es una formación principalmente colombiana, y teniendo en cuenta esa condición y teniendo en cuenta esa consideración, quiero hablar de este tema a partir de la experiencia colombiana con la finalidad claro, de exponer cómo ha sido el desarrollo jurídico de este derecho en Colombia, pero también porque creo que la experiencia colombiana vale la pena como para hacer algunas reflexiones generales, ¿no? Es decir, unas reflexiones generales que se podrían aplicar en el caso mexicano o en cualquier otro estado democrático, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el derecho a gozar de un ambiente sano, con el derecho humano a gozar de un ambiente sano? Eh, Ese derecho es un derecho relativamente novedoso, por así decirlo, ¿no? Relativamente novedoso, como lo es también pues, el derecho ambiental como disciplina jurídica, ¿vale? Y en Colombia nosotros lo tenemos recogido normativamente desde el año 1974, desde el año 1974, con el decreto ley 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. ¿Vale? Este decreto, pues como su nombre indica, es un decreto con fuerza de ley, es un acto administrativo dictado por el presidente de la República, gracias a unas facultades extraordinarias que concede el legislador, y a partir de ese momento nace ese derecho aquí en Colombia, ¿listo? Desde el 74. Sin embargo, este derecho adquiere mayor relevancia y mayor aplicación práctica a partir del año 1991, porque en el año 1991 Colombia dicta una nueva constitución, la Constitución Política de Colombia de 1991, y esa constitución eh, recoge de manera expresa el derecho a gozar de un ambiente sano, cosa que por supuesto no hacía la constitución anterior, que era la constitución del año 1886, ¿vale? Esa norma que recoge expresamente este derecho es el artículo 79 de la Constitución colombiana, eh, y, y este artículo y en general toda la Constitución del 91 ha sido la base, por así decirlo, para que la Corte Constitucional colombiana haya desarrollado ya el derecho y haya resuelto muchísimos conflictos sociales, ambientales, económicos, etcétera, pero pues conflictos derivados pues de una problemática de carácter ecológico, ¿vale? Eh, ¿Por qué les digo que no solamente el 79, sino la Constitución Política de Colombia en general? Porque resulta que esa constitución es una constitución que la misma Corte Constitucional ha catalogado como una constitución ecológica o como una constitución verde. Es decir, es una constitución que tiene varias normas, muchas normas de hecho,
que tiene una relación directa o indirecta con el medio ambiente o con algunos aspectos del medio ambiente, ¿vale? Según la Corte Constitucional son 34 normas. Hay autores que dicen que son más, hay otros autores que dicen que son menos, pero el caso es que son varias normas. Entonces, con base en todas esas normas y por supuesto con base en nuestro derecho a gozar de un ambiente sano, es que nuestra Corte Constitucional ha venido desarrollando el derecho y ha venido resolviendo, por así decirlo, en la práctica problemáticas de carácter ambiental, ¿no? Problemáticas de carácter ecológico y sobre todo, pues, problemáticas relevantes, ¿vale? La Corte Constitucional fue creada también por la Constitución de 1991, empezó a funcionar un año después, es decir, en el año 1992, y por supuesto, pues ha venido funcionando desde el 92 hasta nuestros días de manera ininterrumpida y por supuesto de manera bastante efectiva, por así decirlo. Ha sido un tribunal garantista, por así decirlo, progresista, vanguardista en varios temas y entre esos temas, pues por supuesto el tema ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este derecho a gozar de un ambiente sano, que repito, es una figura relativamente novedosa? Resulta que este derecho a gozar de un ambiente sano, artículo 79, empezó a ser la base para dictar sentencias desde el mismo 92, desde el mismo año 1992, y pues ha sido la base para dictar sentencias desde entonces. Y antes de entrar en materia y antes de tratar de explicar cuáles han sido las posiciones principales que ha tenido la Corte Constitucional en este tema, debo hacer una breve referencia a la manera en que están configuradas las acciones constitucionales dirigidas a proteger los derechos en Colombia, ¿vale? Hay principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, dos acciones en materia de derechos, dos acciones muy utilizadas. Repito, no son las únicas, pero sí podríamos decir que son las principales o las que mayor uso han tenido en la práctica. Por un lado, tenemos la acción de tutela, que es lo que en España y en otros ordenamientos jurídicos se conoce como el amparo, y por otro lado tenemos la acción popular, ¿vale? Estas dos acciones, están encaminadas a proteger derechos diferentes. ¿Por qué? Porque la acción de tutela se supone que protege derechos fundamentales y la otra acción, la acción popular, no protege derechos fundamentales, ¿vale? Esa era como la idea inicial, ¿no? La idea inicial que estaba en el ambiente colombiano, que estaba en el ambiente colombiano. Y con base en esa idea, que por favor tengan presente para el desarrollo pues, de este tema. Con base en esa idea, la Corte empieza a dictar sentencias sobre este tema, sobre el derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces, repito, tenemos dos acciones. Una, la acción de tutela encaminada a proteger derechos fundamentales, y otra, la acción popular encaminada a proteger derechos que no son de carácter fundamental, ¿vale? Esa era la idea pues inicial. ¿Listo? ¿Cuáles derechos fundamentales se protegían por la acción de tutela? Principalmente los derechos de carácter individual. ¿Cuáles se protegían por medio de la acción popular? Derechos de carácter colectivo. ¿Listo? Esa era pues la idea inicial, ¿no? Así se empieza pues a desarrollar la jurisprudencia constitucional colombiana en este tema. Y entonces la Corte empieza a hacer un desarrollo de este derecho y hace desde sus inicios dos interpretaciones principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente. La primera interpretación que hace la Corte es afirmar que el derecho a gozar de un ambiente sano, artículo 79, es un derecho fundamental de carácter autónomo, ¿vale? Un derecho fundamental de carácter autónomo. ¿Eso qué implicaba en la práctica? Eso implicaba en la práctica que la acción judicial que podían utilizar los ciudadanos de manera inicial, es decir, en primera instancia, sería la acción de tutela. ¿Por qué? Porque la acción de tutela estaría encaminada a proteger los derechos fundamentales, ¿vale? Y esta acción tiene unas características relevantes, unas características especiales, unas características que por supuesto la diferencian del resto de las acciones y la diferencian de las acciones populares. ¿Por qué? Porque las acciones de tutela son acciones
eh, muy informales, ¿vale? Muy informales, es decir, muy sencillas de presentar. Los ciudadanos no necesitan apoderado judicial, es decir, no necesitan representación judicial por medio de un apoderado, por medio de un abogado para interponer esta acción. La puede interponer el ciudadano de manera directa. El ciudadano la puede interponer de manera escrita o de manera oral. Eh, el ciudadano no necesita saber escribir, es una acción que está al acceso, pues, o de libre acceso para cualquier persona. Además de eso, es una acción que se debe fallar en máximo 10 días hábiles, o sea, 10 días laborables. La justicia tiene 10 días para fallar y es una acción que tiene, por supuesto, primera instancia, segunda instancia y además tiene posibilidades de ser revisada por la Corte Constitucional, que es el tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional. ¿Vale? Esa posibilidad de revisión, ¿en qué consiste? Pues consiste simplemente en que la Corte Constitucional, bajo su discrecionalidad, bajo su margen de maniobra, selecciona algunas tutelas, algunas, no todas, y las revisa y dicta una sentencia con base en esa revisión, con base en esa revisión, ¿vale? Entonces, fíjense que estas características ya hacen que la acción de tutela sea especial. ¿Por qué? Porque es una acción informal, porque es una acción sencilla, porque es una acción de fácil acceso y sobre todo porque es una acción que se debe decidir de una manera muy rápida, de una manera muy expedita. Repito, máximo en 10 días hábiles o 10 días laborables, ¿vale? Eso es la diferencia de la acción popular, porque la acción popular pues es una acción más formal, tiene un procedimiento más extenso, con unas etapas más extensas, tiene mayor formalidad, tiene mayores requisitos para ser interpuesta, requiere representante judicial, requiere un apoderado judicial y por supuesto pues es una acción que no se decide tan rápido, ¿vale? Es una acción que no se decide tan rápido como la acción de tutela. Entonces fíjense que la acción de tutela está encaminada a proporcionar una protección más alta, a proporcionar una protección más alta, una protección más fuerte, una protección mucho más, sí, mucho más vehemente, ¿vale? Y repito, la primera posición de la Corte Constitucional en el derecho a gozar de un ambiente sano era que este derecho a gozar de un ambiente sano era un derecho fundamental autónomo. ¿Eso qué implicaba? Repito, pues que se podía interponer la acción de tutela para exigir la protección del derecho porque el derecho estaba siendo vulnerado o porque el derecho estaba siendo amenazado, ¿vale? Esa es la primera posición de la Corte, repito, posición que nace en el año 1992. Después, o más bien, en ese mismo año, en el año 92, la Corte afirma una segunda posición sobre este tema, una segunda posición sobre este tema. ¿Cuál es esa segunda posición? La segunda posición de la Corte Constitucional es que este derecho no es un derecho fundamental, ¿vale? No lo es. En abstracto no lo es. En abstracto no lo es. Es un derecho, según la Corte, de carácter colectivo, ¿vale? De carácter colectivo, pero no fundamental. Y entonces fíjense que ahí la Corte lo que hace es prácticamente decirnos que no se puede establecer una acción de tutela para proteger la garantía de este derecho, sino que tenemos que acudir a una acción popular, ¿vale? Que es la acción dirigida a proteger los derechos de carácter colectivo. Pero repito, es una acción más formal, es una acción que tiene unas etapas procesales más extensas, es una acción que requiere apoderado judicial, que requiere representante judicial y además es una acción que no se decide tan rápido por parte de la justicia, no se decide tan rápido por parte de la justicia, ¿vale? Pero dice la Corte Constitucional lo siguiente, a pesar de que este es un derecho de carácter colectivo y no es un derecho fundamental, puede pasar que en algunos casos concretos, puede pasar que en algunos casos concretos, la amenaza o la violación del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano implique amenaza o violación de uno o de varios derechos fundamentales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, 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 ¿no?
Es decir, en un caso concreto, dependiendo de los hechos, dependiendo de las características del caso, se puede establecer esa relación, una relación entre la amenaza o la violación del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano con la amenaza o la violación de uno o de varios derechos fundamentales. Es decir, que la violación o la amenaza del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano va a implicar amenaza o violación de uno o varios derechos fundamentales. Y entonces dice la Corte, si eso sucede, si en la práctica eso sucede, podría también suceder, podría también pasar que se pueda interponer una acción de tutela para exigir la garantía tanto del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano como la garantía de los otros derechos, es decir, de los otros derechos que están siendo violados o amenazados gracias a la violación o la amenaza del derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Cuáles derechos? ¿Qué otros derechos fundamentales o qué otros derechos humanos? Los que ya mencionamos, intimidad, libertad, vida, salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, fíjense que esas son las dos posiciones principales que ha tenido la Corte Constitucional desde el año 1992 prácticamente hasta la actualidad. Y esas dos posiciones, eh, pues, han estado vivas, por así decirlo, porque en unos casos se aplica una primera posición, es decir, el derecho a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental autónomo, y en otro caso se aplica la teoría de que es un derecho colectivo, pero que puede estar relacionado con uno o con varios derechos fundamentales. Eso aquí en Colombia se ha llamado conexidad. Eso se ha llamado conexidad, es decir, que se conectan o que se vinculan unos derechos con otros derechos. Y es prácticamente lo mismo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es lo mismo prácticamente que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para proteger el derecho a gozar de un ambiente sano, pues ha utilizado otros derechos que sí considera humanos, por así decirlo, en primera instancia, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto y por qué esto es problemático? En mi opinión, esto es problemático principalmente por dos motivos. Por dos motivos. Primero, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional no tiene uniformidad, ¿no? Es decir, no tiene homogeneidad. Lo que ustedes van a ver es que en unos casos se aplica una primera posición y en otros casos se aplica una segunda posición. ¿Y eso se traduce en qué? Que nos lleva al segundo problema. Pues en falta de garantía práctica de los derechos. ¿Por qué? Porque puede pasar que en algunos casos, por falta de esa conexidad, o más bien por no demostrarse apropiadamente esa conexidad, pues en la práctica no se protejan estos derechos por, por medio de la acción de tutela, sino que se tengan que proteger por medio de la acción popular. Y eso me parece a mí pues que afecta la garantía real, la garantía práctica del derecho a gozar de un ambiente sano y de los otros derechos que están relacionados con el derecho a gozar de un ambiente sano, como los que ya hemos mencionado. Pero además también me parece problemático por lo siguiente, y es lo que quiero compartir, el mensaje que quiero compartir con ustedes. Fíjense que esta idea de la Corte Constitucional, esta segunda idea o esta segunda posición de la Corte Constitucional, que valga decirlo, ha sido la más aplicada. Es decir, si uno hace un ejercicio meramente numérico de en cuántos casos se aplica la primera posición y en cuántos casos se aplica la segunda, pues uno puede ver que la segunda ha tenido mayor aplicación, mucha mayor aplicación. Pero el caso es que esta segunda posición tiene otro problema, en mi opinión. Y es que fíjense que de manera implícita nos envía un mensaje. De manera implícita nos envía un mensaje. Y es el mensaje consistente en que el derecho a gozar de un ambiente sano, uno, no es autónomo y dos, no tiene valor por sí mismo, no tiene relevancia propia, no tiene relevancia por sí solo. Y eso me parece un mensaje, pues, negativo. ¿Por qué me parece un mensaje negativo? Porque yo considero, y esto pues también es más una opinión que cualquier otra cosa, pero esto está relacionado con la interdependencia de los derechos humanos. Yo considero que los derechos en abstracto
Es decir, los derechos sacándolos de cada caso en concreto, de las características de cada caso concreto, de los hechos de cada caso concreto, los derechos en abstracto tienen el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de autonomía y el mismo nivel de relevancia, y cada derecho tiene valor por sí mismo, cada derecho tiene valor por sí mismo, por lo que representa el derecho como autónomo que es, como independiente que es, independientemente de, o al margen más bien, de las relaciones que existan entre ese derecho y otros derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos, pues en últimas, son interdependientes, ¿no? Los derechos se relacionan, ¿no? Y los derechos terminan siendo como una especie como de rompecabezas. Los derechos terminan siendo como una especie de rompecabezas, ¿no? Todos los derechos de alguna u otra manera se terminan relacionando, sobre todo su ejercicio, ¿no? Sobre todo su ejercicio. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que ese mensaje me parece negativo porque creo que de manera implícita lo que le estamos diciendo a los destinatarios de la jurisprudencia, a los ciudadanos, a la sociedad en general, es que este derecho no tiene importancia por sí solo y no tiene autonomía por sí solo. ¿Por qué tiene importancia y por qué hay que protegerlo? Pues porque se afectan otros derechos que quizás la comunidad jurídica ve como derechos pacíficos, es decir, derechos cuya naturaleza jurídica no generan polémica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vida es un derecho humano, ¿no? Y es un tema pacífico, nadie discute que sea un derecho humano el derecho a la vida. Lo mismo pasa con el derecho a la libertad. Es un derecho pacífico. Nadie discute que el derecho a la libertad es un derecho humano porque en efecto lo es, ¿vale? Lo mismo pasa con la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es un derecho fundamental y eso es algo pacífico, por así decirlo. Lo mismo pasa con la intimidad personal, con la intimidad familiar del ser humano. Esos son derechos que quizás no generan tanta polémica. ¿Por qué? Porque su naturaleza jurídica es pacífica y es ampliamente aceptada por la comunidad jurídica. En cambio, el derecho a gozar de un ambiente sano sí genera polémica. ¿Por qué genera polémica? Porque genera polémica desde el punto de vista de su naturaleza, ¿no? Que es más o menos lo que vemos con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en unos casos le reconoce cierta naturaleza y en otros casos le reconoce otra naturaleza distinta. Pero repito, eso me parece problemático, esta segunda posición me parece problemática. ¿Por qué? Porque se envía ese mensaje implícito de que el derecho a gozar de un ambiente sano no tiene una importancia por sí mismo, no tiene una relevancia por sí mismo y no tiene autonomía propia. Y eso es un mensaje negativo. Yo creo que los derechos en abstracto, repito, como ya dije, sacándolos de los casos concretos, sacándolos de las características, de los hechos concretos, los derechos en abstracto tienen el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de autonomía. Además, creo yo que hoy en día vale la pena defender el valor propio de la naturaleza. Hoy en día vale la pena defender la relevancia propia de la naturaleza, del medio ambiente, independientemente de los beneficios que la naturaleza o el medio ambiente le proporcionan a la humanidad. Nosotros sabemos, es una obviedad, que nosotros los seres humanos dependemos de la naturaleza. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Dependemos de todos los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos proporciona para poder vivir, y no solamente a los seres humanos, a los seres vivos en general. Pero, pero la naturaleza, creo yo, hoy por hoy debe tener, y nosotros debe tener, no, más bien tiene un valor propio y nosotros debemos reconocérselo, ¿no? Y eso pasa con el derecho a gozar de un ambiente sano. Tiene un valor propio que nosotros debemos reconocer, independientemente de las utilidades que ese derecho le proporcione al derecho a la vida, al derecho a la intimidad, al derecho a la libertad, al derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con los conflictos ecológicos, con los conflictos naturales, con las problemáticas de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando uno ve un problema de estos, el que ustedes quieran, por regla general, uno que ve ahí, uno ve que claro, que hay una problemática ambiental, una problemática ecológica, etcétera, y uno lo que puede ver es que esa problemática ecológica de manera simultánea afecta
diferentes derechos humanos, no solamente uno, no solamente dos, o no solamente el derecho a gozar de un ambiente sano, no, afecta el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada, etcétera, dependiendo, por supuesto, de cada caso en concreto. Entonces, fíjense que eso nos lleva a pensar lo siguiente, y es que en las problemáticas ambientales no existe una conexidad entre los derechos, sino más bien una concurrencia de derechos que están siendo violados o que están siendo amenazados de violación, ¿vale? Eh, y eso me parece a mí que apoya la idea de que los derechos por sí solos son relevantes, la idea de que los derechos por sí solos tienen un valor propio. Y esa es la idea que a mí me gustaría compartir y que me gustaría defender y que he venido defendiendo en otros espacios. Yo creo, repito, en el derecho a gozar de un ambiente sano como un derecho humano, como un derecho humano autónomo. Creo también que hacia esa dirección ha estado dirigiéndose la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la opinión consultiva de 2017, no me acuerdo ahora el número, pero bueno, la opinión consultiva, aquí por acá la tenía, ya la busco para no dejar la cita en el aire, a partir de la opinión consultiva OC 23 de 2017. A partir de esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva OC 23 de 2017, fíjense que hacia ese camino nos ha estado también llevando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, la Corte Constitucional Colombiana en algunos fallos, pero han sido fallos o sentencias aisladas, también ha defendido esa idea, la idea de que el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho autónomo. Ahora, ¿qué pasa con el carácter individual o con el carácter colectivo del derecho a gozar de un ambiente sano? Que es el otro tema eh, polémico, por así decirlo. Y es el tema que de alguna manera nos ha llevado a tratar de negar que el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho fundamental. Sin duda, el medio ambiente es un bien de carácter colectivo. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque todos dependemos del medio ambiente, todos nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos, y así no seamos conscientes de ese beneficio, así no seamos conscientes de esa utilidad, pues todo el tiempo nos estamos beneficiando de esos servicios, todo el tiempo necesitamos de esos servicios para poder desarrollarnos en este planeta, ¿no? Entonces, es un bien de naturaleza colectiva, por supuesto. El medio ambiente o la naturaleza es algo colectivo. Pero fíjense que el medio ambiente repercute de manera directa y de manera importante en la esfera individual de cada ser humano, en el ámbito individual de cada persona. Y eso también pasa con los conflictos medioambientales. Cuando usted tiene un conflicto medioambiental o una problemática medioambiental, tiene primero, como dije anteriormente, una concurrencia de derechos que están siendo violados o amenazados de violación. Pero además de eso, también tiene usted perjuicios o daños de carácter colectivo, porque el medio ambiente es un bien colectivo, pero también tiene usted perjuicios o daños de carácter individual, ¿vale? Entonces, fíjense que nuestro derecho a gozar de un ambiente sano, ¿qué termina siendo? O por lo menos en mi opinión, desde mi punto de vista, termina siendo, sí, un derecho humano, claro, un derecho fundamental de carácter autónomo, es decir, que tiene su propia relevancia, que tiene su propio valor, independientemente de lo que significa para otros derechos, pero además termina siendo un derecho de doble naturaleza, de naturaleza colectiva, porque el medio ambiente es un bien colectivo, tiene una faceta colectiva innegable y una faceta colectiva que está prácticamente en todos los casos, pero además de eso también tiene una faceta de carácter individual en muchos casos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, puede que no en todos, pero sí en muchos, vemos que un problema medioambiental genera efectos negativos tanto sobre la colectividad como sobre la individualidad o la esfera individual de ciertas personas que han sido determinadas o que pueden ser determinadas, que pueden ser identificables. Esto es lo que ha pasado en Colombia, repito, ya para tratar de recapitular, tenemos esas dos posiciones que se siguen defendiendo hoy por hoy en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin duda, la Corte Constitucional ha tenido otros avances. Creo que habrán escuchado ustedes que
La Corte Constitucional ha venido hablando últimamente también de la naturaleza como titular de derechos, es decir, la naturaleza como sujeto de derechos, así como las personas jurídicas o como las personas naturales. Pero en materia de derecho a gozar de un ambiente sano, lo que se ha dicho principalmente es lo que ya les dije, las dos posiciones que ya les expuse, y lo que yo opino sobre eso es pues lo que ya les acabo de decir, ¿no? Creo que sobre todo la segunda posición manda un mensaje negativo en el sentido de que de manera implícita disminuye la relevancia del derecho y disminuye la autonomía del derecho, ¿no? Y el derecho a gozar de un ambiente sano es, en mi opinión, un derecho fundamental de carácter autónomo, un derecho humano que tiene relevancia por sí mismo, que tiene un valor propio. Y lo que pasa es que tiene una doble faceta, ¿no? Una faceta de carácter colectivo que siempre está presente, porque estamos hablando de un bien colectivo, y una faceta, por supuesto, de carácter individual. Y repito, esta idea creo yo que también ha sido defendida de alguna manera por la Corte Interamericana, sobre todo a partir de esta opinión consultiva, la OC 23 de 2017. Eh, Creo también que esta idea eh, debería ser una idea que no solamente se debería aplicar en Colombia. Es decir, yo creo que no solamente en Colombia deberíamos tener la mentalidad o la idea o la visión de que estamos hablando de un derecho fundamental autónomo de doble naturaleza, individual y colectiva, sino que creo que es una idea que debería trascender, ¿no? Que debería estar presente en varios ordenamientos jurídicos, en el mexicano, por supuesto, pero no solamente en el mexicano, sino en los ordenamientos de los países democráticos, en definitiva. Eh, Creo que cada día es más necesario, cada día es más evidente. Ustedes lo saben, las problemáticas ecológicas del mundo cada día son más graves, cada día son más notorias. Cada día hablamos más del cambio climático, cada día hablamos más de la contaminación de los océanos, cada día hablamos más de la pérdida de la biodiversidad, cada día hablamos más de la contaminación de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que cada día es más evidente esto, y cada día es más relevante, por así decirlo, y creo yo que hacia allá deberíamos ir, y hacia allá va pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto finalizo y por supuesto reitero mis agradecimientos y quedo aquí a la disposición de ustedes por si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Muchas gracias por el espacio. Mil gracias. Muchísimas gracias. La verdad es un tema, yo creo, como tú comentas, que no siempre se le da la importancia, ¿no? Que de repente llega a pasar a segundo plano y yo creo que es pues, fundamental, como lo estabas comentando, estos casos que yo la verdad desconocía y es una agenda que llegamos a trabajar mucho ahí dentro de la comisión, entonces, pues material pues muy valioso para la tarea de dentro de la comisión. Abro la ronda de preguntas, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Manlio, muy amable. Estoy a la disposición de ustedes. Hola, buenas tardes. Un gusto primero que nada escucharle. La verdad es que efectivamente, como dice Manlio, quizá no es un tema tan abordado en lo cotidiano. Y mi pregunta está enfocada a, desde el ámbito, desde este ámbito, ¿qué implicación mencionaba respecto a la parte psicológica? ¿Qué implicación pudiera llegar a verse reflejada la vulneración de de estos derechos? ¿Hasta dónde lo podemos dimensionar? Y como tal, ¿qué se puede o desde dónde se puede atender este aspecto? No sé si fue clara con la pregunta. Adriana, muchas gracias por tu pregunta y por tu atención, por estar pendiente. Eh, Creo que lo que si entendí bien la pregunta, y si no la entendí, por favor, pues me corriges. Pero creo que lo que me has preguntado es si las problemáticas ecológicas, que en últimas terminan traduciéndose en una vulneración del derecho a gozar de un ambiente sano,
eh, tienen alguna repercusión psicológica sobre los seres humanos afectados en su derecho, ¿no? Esa es como la pregunta. Así es. Gracias, Adriana. Pues mira, yo creo que eso depende de cada caso, ¿no? De cada caso en concreto, de las características de cada caso, de los hechos de cada caso y por supuesto, pues de cada ser humano, ¿no? Las personas somos muy diferentes, los seres humanos somos muy distintos y tal vez lo que te afecta a ti psicológicamente, pues puede que no me afecte a mí o puede que no le afecte a otra persona. Pero lo que sí te puedo decir es que eso es factible. Es decir, puede suceder que una problemática ecológica no solamente afecte físicamente a una persona, es decir, puede que no le afecte únicamente en su salud física, en su salud corporal, sino que también lo afecte en su salud mental, en su salud psicológica, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el caso que además es muy actual, aquí en Colombia recientemente se dictó una sentencia sobre ese caso, y es el caso de las personas que han sido desplazadas por motivos relacionados con el cambio climático, ¿no? Entonces piensa tú, por ejemplo, en aquellas personas que han sido desplazadas de su hogar porque, porque hay una sequía muy extrema, ¿no? Porque hay una sequía bestial o porque en su hogar se ha presentado un fenómeno meteorológico extremo, como una tormenta, como un huracán, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, la tormenta o el huracán ha destruido las casas, ha destruido los hogares y estas personas pues finalmente tienen que movilizarse, ¿no? O pensemos también en aquellos estados insulares que están bajo grave riesgo de desaparecer por el aumento de los océanos, ¿no? Aumento de los océanos ocasionado pues, por el cambio climático, ¿no? Eso de alguna manera afecta la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque pues tratemos de ponernos en la posición de estas personas, ¿no? No debe ser nada agradable, no debe ser nada cómodo, no debe ser nada positivo, por así decirlo, el hecho de que uno tenga que salir de su hogar por un motivo relacionado con el cambio climático, ¿no? Entonces yo creería que para tratar de sintetizar y para tratar de resumir mi respuesta, yo creo que eso depende de cada caso concreto, de las características de cada caso, de los hechos de cada caso y por supuesto de, de la sensibilidad de cada persona. ¿Por qué? Porque, repito, pues no todas las personas somos iguales y no todas las personas nos vemos afectadas de la misma manera, pero es factible. Es decir, es posible que una problemática ecológica afecte la salud psicológica, la salud mental de un ser humano. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, yo me quedé con una duda un poquito respecto a la opinión consultiva que mencionaba del 2017. ¿En qué consistía? Digo, porque lo tocó muy superficialmente y quedé un poco intrigado. Gracias, Manlio. Bueno, esta opinión consultiva lo que nos dice, voy a compartir pantalla aquí para que vean esta diapositiva, que la tengo acá, aquí en mi ordenador. Esta opinión consultiva es pues muy relevante, es una opinión obviamente relacionada con una problemática ambiental, pero para nuestro caso o para el tema que nos convoca hoy, nos dice prácticamente lo que yo trataba de explicar, ¿no? Fíjense que, pues, que nuestro derecho humano a un medio ambiente sano ha sido entendido como un derecho que tiene unas connotaciones individuales y también colectivas. Fíjense, en su dimensión colectiva, este derecho constituye un interés de carácter universal que se debe tanto a las generaciones presentes como a las generaciones futuras. Y en su esfera individual, también es relevante. ¿Por qué? Porque pues, la vulneración de este derecho tiene repercusiones directas o indirectas
sobre las personas debido a su conexión con otros derechos como la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Esta es una cita de esa opinión consultiva. Y repito, para el tema que nos convoca hoy, lo que trata de decirnos la Corte Interamericana, o más bien lo que nos dice la Corte Interamericana en esa opinión consultiva, es lo que yo trataba de explicar. Este derecho es un derecho humano, autónomo, independientemente de, de sus relaciones o de sus vínculos con otros derechos humanos, ¿vale? Y este derecho tiene dos connotaciones, la connotación colectiva, que siempre está presente, porque el medio ambiente es un bien de carácter colectivo, y la connotación individual, ¿vale? Es decir, aquellas afectaciones originadas por la violación del derecho a gozar de un ambiente sano pueden ser afectaciones colectivas, que siempre están, o más bien siempre, sí, siempre están porque pues este es un bien colectivo, pero también puede haber afectaciones de carácter individual, es decir, afectaciones que repercuten directamente en la esfera individual de cada persona. Y a mí me parece que esta es una visión apropiada. A mí me parece que esta es una visión apropiada por la naturaleza misma de las problemáticas ecológicas, ¿no? Es decir, por las consecuencias que generan las problemáticas ecológicas. Si uno analiza esas problemáticas ecológicas, uno va a encontrar, por regla general, no siempre, toda regla general tiene su excepción, pero por regla general uno encuentra afectaciones de carácter colectivo y afectaciones de carácter individual. Eso es, creo yo, lo que prácticamente nos dice esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que creo que me daré el tiempo para leerla a profundidad. Y te lo agradezco porque la verdad la desconocía y ese fragmento que nos mostraste en la pantalla, se me hace que sí, pues es la ruta que se debe seguir respecto a este derecho y a la autonomía de este derecho. Bueno, por parte, me voy a tomar la libertad de compartir pantalla, el reconocimiento que hacemos de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Juan David Ubajoa Oso por su valiosa participación como disertante en la conferencia virtual El derecho humano a gozar de un ambiente sano y su relación con otros derechos humanos en el ciclo académico Diálogos en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que tuvo verificativo el día 6 de noviembre de la presente anualidad. Firman el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, y Alejandro Sandoval Rocha, coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Vale, perfecto, estimado Manlio, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, de verdad, mil gracias. Para mí pues es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer y es un honor. Eh, el tema es un tema relevante, creo yo, y sobre todo creo yo que este espacio que ustedes organizan relacionado con los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas es también un espacio que, que tiene su importancia y que sobre todo ayuda a la difusión de estos temas que son necesarios, que son relevantes, en los que debemos trabajar día a día. Así que muchas gracias y espero que más adelante podamos seguir haciendo actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Claro, aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tienes tu casa para cualquier conferencia que uses en algún momento también impartir, ya sea en formato virtual o presencial, pues aquí tienes tu espacio. Te agradecemos mucho. La verdad es un tema que yo creo que debemos retomar más dentro de la comisión y también en las agendas nacionales respecto a este derecho humano, que es, pues al final yo creo que fundamental, aunque no se le dé esa categoría. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos. Agradezco a las autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por darnos este espacio. Nos vemos en una próxima edición de este ciclo académico. Que pasen muy buena tarde.